Romanos 16, vaya conmigo rapidito. Okay. Amén. ¿Lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor, leyendo de Reina Valera. Dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Toda vez que aquí hay muchos nombres que usted puede usar para su próximo bebé en la familia o algo así. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Eso es un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser, que es lo que enfatiza en el versículo 19 y 20. Si usted tiene cómo marcarlo, márquelo ahí en su Biblia. Si está usando algún dispositivo, márquelo ahí. También eso es permitido. Dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a algunas personas, a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Perdí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aleluya. Diga conmigo el versículo 20 otra vez, todos juntos. Si el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Aleluya. Aleluya. Padre, en esta hora nos ponemos de acuerdo, Señor. Abrimos nuestro corazón a lo que tú quieres hacer en esta mañana, Padre.
Glorifícate, Señor, a través del mensaje de tu palabra. No es mi mensaje, Señor, sino el tuyo. No es mi palabra, sino la tuya. Reconozco, Señor, que dependo de ti en este momento, para que ministre los corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes y quita, Señor, todo tropiezo. Tu palabra pueda penetrar a nuestros corazones sin estorbo, Señor. Espíritu Santo, ministra con poder y autoridad como solo tú lo sabes hacer. Y declaramos que nuestros corazones se rinden y se entregan a la voluntad tuya, Señor, que se establece cuando tu palabra se predica. Que tu gobierno, Dios mío, se haga real en nosotros, Señor, respondiendo a esta palabra con experiencias, con frutos dados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Digan amén. Dile que está lo tuyo. Somos una iglesia que triunfa. ¿Usted se lo cree? Somos una iglesia que triunfa. Yo como que hay gente que no se lo está creyendo. Somos una iglesia que triunfa. ¿Usted está seguro de eso, hermano? Cuando Dios pensó en la iglesia, Dios no la pensó en derrota, Dios la pensó en victoria. Porque la iglesia es un reflejo de quién es Dios. La iglesia es un reflejo, nace del producto del sacrificio de Cristo en la cruz, que es victoria. La iglesia nace del producto de la resurrección de Cristo. Si no hubiese resurrección, vana sería nuestra fe. Y la resurrección de Cristo es el sello de la victoria. Y la iglesia nace del producto de la llegada del poder y la autoridad del Espíritu Santo. Sin eso, no hubiese iglesia. Una iglesia que triunfa. Amén. Así que tú y yo somos una iglesia que triunfa. Y de eso yo quiero hablar hoy. Una iglesia que triunfa le aplasta la cabeza a Satanás. ¿Sí o no? Sí. Así que prepare sus pies. De varios cantazos en el piso. Aleluya. Pero no es el mensaje típico de aplastar la cabeza a Satanás que yo voy a predicar hoy. Quiero que miremos las cualidades de la iglesia de los romanos, de la gente que componía esta iglesia. Por eso leímos todo el capítulo. Porque es bien fácil decir, yo voy a aplastarle la cabeza a Satanás, Satanás está bajo mis pies, y desligarme de lo que es la iglesia. Y decir, pues, yo simplemente con estar cumplo y soy una iglesia que triunfa sin ser parte de la iglesia, como que no hace sentido. Y quiero que veamos las cualidades que están aquí en el capítulo 16 y por qué Dios le está dando a los romanos, y yo creo que también a nuestra iglesia, la oportunidad de triunfar sobre la cabeza de Satanás y aplastarla, así como nosotros debemos hacerlo en el nombre de Jesús. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que quiero hablar un poco acerca de la iglesia de los romanos. La iglesia de los romanos estaba localizada para el tiempo de Jesús en el mismo centro del imperio romano. ¿Ve? Es como, para nosotros sería como una iglesia en Washington, D.C. Es la iglesia que está localizada en el lugar donde está la gente de gobierno, donde está la gente de las leyes, donde está la gente de alta alcurnia, como dicen por ahí. Está la gente de dinero, están los cabilderos, esta iglesia está localizada en el corazón también de la corrupción y de la misma esclavitud. Había muchos aristócratas en aquel tiempo, gente, senadores, representantes, que establecían gobierno, pero que también promovían la esclavitud. Y muchos de los primeros creyentes de Roma, de lo que se menciona aquí en este capítulo, de esos nombres feos que a ustedes no les gustan, muchos de esos nombres eran esclavos que se habían convertido a Cristo, siervos de esta gente de gobierno. También aquí dentro de esos nombres hay, no voy a hacer un estudio de los nombres porque sería otra predicación. Dentro de esos nombres hay gente de gobierno que pasó a convertirse a la casa, a la iglesia del Señor. Gente que sufrió persecución. Gente que no estimó su posición en el gobierno como algo mayor a la posición que Dios da como hijo de Dios. Así que la iglesia de Roma era una iglesia bien influyente. La fundó Pablo. Pablo la está cuidando desde la prisión, le está escribiendo. Y le está diciendo a la iglesia de Roma
una teología, si usted lee todo el libro de Romanos, se lo recomiendo que lo lea, la teología del pecado, lo que es la ley del pecado, lo que es la ley de la muerte. Le está enseñando cómo vivir en santidad y en victoria sobre el pecado en medio de la cultura que ellos estaban viviendo, donde el pecado estaba rampante. Mucho de ese pecado era legal. ¿Ve? Y entonces Dios le está dando la oportunidad a la iglesia de los romanos a través de esta carta de cimentarse y fundamentarse en la doctrina del evangelio que vence sobre el pecado. Está la ley del pecado que Pablo está enseñando en Romanos capítulo 6 y capítulo 7 que muchos conocemos. Pablo decía, lo que quiero hacer no lo hago y termino haciendo lo que no quiero hacer. Hay una ley del pecado dentro de mí. Y Pablo está exponiéndote a Romanos. Tú tienes que entender que hay una lucha espiritual en tu propia vida. La guerra espiritual, sí, hay ángeles, hay demonios. Seguro que sí, hay tentaciones, hay lazos que el enemigo pone. Pero la verdadera guerra espiritual, donde comienza, es en tu vida, en tu propio corazón, en tu propia mente. Y Pablo estaba diciendo a los romanos, esta es una verdad que tú tienes que entender. Y a través de Romanos, Pablo le da claves a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, y para nosotros también, de cómo podemos vencer esta ley del pecado, de esta tendencia, de esta naturaleza pecaminosa. Y Pablo le dice, si fuera por mí, estoy muerto en mis delitos y pecados, pero gracias a Dios, al Evangelio de Jesucristo, que puedo vencer cada tentación, cada lucha, esta ley del pecado que hay en mi vida, porque ahora la ley del pecado ya no es la que me domina, sino la ley de la vida. La verdadera vida, la que da Cristo, la que vence, la que en vez de hacer lo malo me ayuda a hacer lo correcto, a tener un corazón inclinado hacia las cosas de Dios en vez de inclinado hacia las cosas del mal. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, si usted está aquí, usted ha dado su corazón al Señor, usted tiene victoria sobre la ley del pecado que habita en tu vida. ¿Sí? Así que esa es la iglesia de Roma. Era una iglesia en un lugar donde había clase alta y de gobierno. Y había varias cualidades que quiero resaltar aquí, que es bien importante para que tú y yo la entendamos. Primero, había un buen liderazgo y colaboración. Un buen liderazgo y colaboración hacen una iglesia triunfante. ¿Sí? Cuando usted me ve, Pablo menciona a Febes, Pablo menciona a Priscila y Aquila como colaboradores. Febe era una mujer en el liderazgo en Roma, una diaconisa que había ayudado a muchos, que había ayudado a Pablo, que había que recibirla. Pablo dice, recíbanla como es digno del Señor. Se cree que Febe fue la que entregó la carta a la iglesia de los romanos. Por eso Pablo dice, recíbanla. Mire qué hermoso. Las mujeres juegan un rol bien importante también en la iglesia en anunciar las buenas nuevas del Señor. Si estás al lado de una mujer líder, tú eres importante. Pero ¿qué pasa? Dios mío, estos hombres. Mujer, diga, yo soy importante, porque los hombres que están al lado suyo no. Padre Santo, Señor. Juegas un rol importante en el liderazgo de la iglesia. El evangelio se anuncia también a través de tus labios. Una diaconisa es el término en el griego, diaconía, para ministro, para servidor. Es el término que se usa cuando alguien ha dispuesto su vida, dedicado su vida para servir a los otros, no con su propio ministerio, sino con el ministerio que Dios le ha dado. Es una mujer que se sacrificó mucho tiempo en una iglesia en Cencrea y ahora estaba en Roma, bajo comisionada por Pablo y enviando esta carta. Por eso Pablo dice, salúdenla a ella, recíbanla. Pablo da muchos saludos aquí. Usted ha visto que a los cristianos les gusta saludar a todo el mundo. Porque tiene ese sentido yo creo que es parte del Espíritu Santo de bondad, de benevolencia, de ser abierto a las relaciones.
Y Pablo está diciendo, saluden a Febe y saluden a Priscila y Aquila. Me voy a detener, no voy a detener en todos los nombres, pero sigan Priscila y Aquila. Si vamos a Hechos 18, versículos 18 y 19, búsquelo rapidito conmigo. Priscila y Aquila se habían convertido al Señor bajo el ministerio de Pablo. Priscila es la esposa de Aquila, parecen dos nombres femeninos, pero Aquila es varón. Y Aquila hacía tiendas como Pablo, tenían ese mismo oficio. Y sabe que Pablo también tenía su part-time, hacía tiendas. Y Aquilas también, y así fue que Pablo se ganó a Aquilas en Hechos, eso está en Hechos 16, pero después siguieron creciendo en el Señor. Y en Hechos 18 vemos ya a Aquilas con capacidad de liderazgo en la iglesia. Búsquelo conmigo. Versículos 18 y 19. ¿Sí? En la iglesia de Corinto. Dice que Pablo se detuvo muchos días allí y después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenían hecho voto. ¿Ves? Priscila y Aquila ya andaban con Pablo, andaban con él en el ministerio. Como ustedes más adelante, en Hechos 18, mismo capítulo, versículo 26, en Éfeso había un señor que se llamaba Apolos y predicaba, y era temor del Señor, y predicaba acerca del evangelio, pero predicaba no el evangelio completo, predicaba el arrepentimiento de Juan, arrepentimiento de los pecados y salvación. Y dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga en el versículo 26 del capítulo 18, este señor que se llamaba Apolo. Y dice, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ve? Porque si usted ve el versículo 25, dice que Apolo había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, predicaba el bautismo de Juan, pero no el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Así que Pablo había entrenado también a Priscila y Aquila, que aún en la ausencia de Pablo, ellos pudieron ejercer su liderazgo. Se dieron cuenta de que el mensaje de Apolo no estaba completo. Y dice la Biblia que entonces le tomaron aparte. No fue delante de todo el mundo. Dijeron, este señor tiene grandes cualidades, ama a Dios. Y hay mucha gente así. Ama a Dios en la iglesia, pero necesitan un líder que los encamine. ¿Cuántos necesitan líderes que los encamine? Todos necesitamos líderes que nos encamine. Entonces la Biblia dice que tomándolos aparte, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Por alguna razón ahora están en Roma, cuando Pablo estaba escribiendo, y Pablo dice, por favor, salúdenme a Priscila y Aquila. Yo no sé si eran parte del liderazgo de la iglesia, es probable que mientras estaban allí estén haciendo alguna función. Pero Pablo reconoce líderes que han estado con él, y por eso la iglesia de Roma puede triunfar, porque hay líderes comprometidos y colaboradores con el Señor que anhelaban enseñar a aquel que estaba un poco desviado. Yo no sé cuánto usted y yo hemos estado un poco desviados, y ha habido alguien que nos ha dicho, creo que lo que estás diciendo no es correcto, creo que la manera que estás viviendo no es la correcta. Y usted tiene que darle gracias a Dios porque hay líderes que lo llaman, que se preocupan por usted y le expone a usted más exactamente el camino del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. ¿Dan gracias a Dios por esos líderes? Priscila y Aquila los vemos otra vez. Fíjate que Pablo los menciona siempre juntos. Un matrimonio trabajando juntos. Un matrimonio liderando. Qué bueno ver matrimonio trabajando juntos para el Señor.
Si estás aquí, aquí hay muchas mujeres solteras o mujeres que vienen, madres solteras o mujeres que vienen solas, no tienen el privilegio de a lo mejor tener un esposo comprometido. Pero si tú estás aquí con tu esposa y con tu esposo, recuerda, el llamado de Dios es para ambos. Eso hace una iglesia fuerte, un matrimonio comprometido con el Señor, no un cónyuge con una batata. ¿Sí o no? Porque cuando hay un cónyuge con una batata, uno tiene que cargar al otro. Y se hace bien difícil servir al Señor. Y cuando digo batata, lo digo porque intencionalmente no quiere servir al Señor. No porque es inmaduro, porque la inmadurez se puede resolver. La inmadurez es parte se tiene cuando uno se pone en la presencia del Señor y uno desea ser formado, uno empieza a atender a la palabra y uno va creciendo. Pero hay gente que no quiere crecer y a eso son los batatas. Hay gente que no quiere. Así que las esposas y los esposos digan, yo no tengo ninguna batata a mi lado. En el nombre de Jesús. Usted no me impresiona, Priscila y Aquila siempre andaban juntos. ¿Por qué se ríen? Créalo con fe. Señor, está que el espíritu de las batatas. Entonces, vemos el matrimonio trabajando para el Señor. Por eso es bien importante que cuando usted busque, si usted está en madre soltera o si usted no, es joven, usted busque a alguien que esté comprometido con el Señor. No busque a alguien que tenga lucha en su relación con Dios, que no crea. Busque a alguien que sea idóneo para que usted pueda servirle al Señor. Yo creo que alguien lo necesita escuchar. Algún joven, me va entendiendo, hermano, porque cuando Dios llama y Dios ve la iglesia, Dios piensa en familias trabajando juntas, porque una iglesia que colabora, que tiene familias comprometidas, es una iglesia que está destinada a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Sí o no? ¿De acuerdo conmigo? Se menciona Urbano, colaborador de Pablo con Cristo. ¿Sí? Entonces es importante que entendamos que los líderes no son eternos, se necesitan levantar nuevos líderes, otros van a ser promovidos, otros van a ser removidos por diferentes razones, pero la iglesia del Señor tiene que mantener la pasión por trabajar en la obra del Señor. Eso es ser un colaborador. Jesús dijo un verso que siempre a mí me llama la atención, dice, el que no está conmigo desparrama. O me ayuda o hace un desastre. O estás conmigo o estás contra mí. Y estar con el Señor no es venir aquí y decir, yo estoy con el Señor, yo creo en Él. Estar con el Señor es trabajar junto a Él, estar junto a Él en el arado. Estar con Él es decir, yo quiero ser parte de la iglesia y aspirar al liderazgo no es malo. Conocer el llamado que Dios tiene en tu vida no es malo. Hay gente aquí que tienen que pedirle al Señor, ¿para qué tú quieres usarme? ¿En dónde tú me quieres? ¿Cuáles son los dones, los ministerios que Dios ha puesto en mi vida? Dios no te hizo para que simplemente seas un idol. ¿Ves? Así que la iglesia del Señor, Pablo reconoce la autoridad, el testimonio, el servicio de todas estas personas, hasta Urbano, uno que se llama Urbano. Urbano significa perteneciente a la ciudad. ¿Ves? Alguien de la ciudad, alguien de la calle, ahora estaba liderando, colaborador con Pablo. ¿Ves? El Urbano comenzó en la Biblia, no es el género. Así que, segunda cualidad para los que están anotando. Fíjense que están los que colaboran, los que Pablo reconoce su liderazgo, pero también están los que han trabajado mucho. Los que trabajan mucho hacen una iglesia triunfante. Trabajan mucho en el Señor. Ahí está María en el versículo 6, está Trifena y Trifosa en el versículo 12, está Pérsida en el versículo 12 también. Pablo hace un señalamiento, estas trabajan mucho. Trabajan mucho, sirven, se desviven por la obra del Señor.
Dile al que está al lado tuyo, tú tienes que ser como Trifena. Tú tienes que ser como Trifosa. Tú tienes que ser como Pérsida. Sí. O sea, cuando vemos estas cualidades que Pablo resalta, inspirado por el Espíritu Santo, no es para que las pasemos por alto. Pablo está reconociendo cualidades de una iglesia que triunfa, que aplasta la cabeza a Satanás, y son gente que están ahí dispuestos a trabajar. Son esta gente que dicen, pastor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Líderes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hace falta? Vamos a trabajar. Gente con iniciativa, gente que se le puede delegar responsabilidades y cumple, gente que entiende que la única manera de aplastarle la cabeza a Satanás es involucrándose en la obra del Señor y perdiendo mi vida en el llamado que Dios ha puesto para mí, para poder ganarla en el Señor. ¿Sí o no? ¿Usted está viendo eso conmigo? ¿Lo vio cuando lo leímos? Así que eso es bien importante. También hay otra cualidad: los que están dispuestos a sufrir hacen una iglesia triunfante. Priscila y Aquila, compañeros de prisiones, como Andrónico y Junias. La Biblia dice que Priscila y Aquila inclusive expusieron en riesgo su vida para salvar la de Pablo. Pablo dice de Andrónico y Junias, compañeros de prisiones, lo más seguro, a lo mejor no estaban en la misma cárcel que Pablo, pero fueron encarcelados por el Evangelio en aquel tiempo. Pero tenemos un cristianismo que no quiere sufrir, que se abochorna de hablarle a otros del Señor. Aquí no te van a encarcelar por predicar el Evangelio. Quizás en otros países sí, pero hay que pagar un precio también. Hay que pagar un precio para hablarle a otros del Señor. No tengan miedo de identificarte con Cristo. No tengan miedo de hablar la palabra del Señor. No tengan miedo de tener menos para que la gloria del Señor y la obra del Evangelio pueda llegar a otras personas también. Nos sacrificamos, nos negamos a nosotros mismos. Le hablamos a nuestros vecinos, hacemos nuevas relaciones, nos exponemos a ser heridos, a ser rechazados, con tal de que otras personas conozcan el Evangelio del Señor. Una iglesia que triunfa es una iglesia que conoce que hay un costo y lo paga. ¿Sí o no? ¿Usted lo vio en el pasaje? ¿Lo vio en la Escritura? Gente que sufre, y no hablemos de Pablo, que está escribiendo. Entonces, gente que sabe que hay un costo, pero como muchos de nosotros no queremos pasar un costo, pensamos que el servicio que yo le doy al Señor, es que este lenguaje lo tenemos mal, vamos para el servicio. Entonces pensamos que esto es el servicio. Este no es el servicio. Esto es un lugar de reunión para el Señor. El servicio es lo que usted hace afuera. ¿Cuántos dicen amén? Hello. Entonces, una iglesia que triunfa es una iglesia que conoce que hay un costo que se tiene que pagar, que conoce que hay un costo involucrado cuando decidimos ser fiel al Señor, que conoce que hay un costo en el tiempo que debo dar y sacrificar para el Señor afuera, que conoce que hay un costo por mencionar el nombre de Jesús continuamente. Te van a decir fanático, te van a decir no seas tan show, te van a decir te van a decir cosas distorsionadas de Jesús que tú vas a tener que corregir, como que Él ama el pecado, como que ama a todo el mundo, como que, y entonces lo adaptan a su manera, y tú vas a tener que poner, como hizo Priscila de Aquila, más exactamente el camino del Señor, y va a haber un costo asociado a eso. Vas a perder a lo mejor amigos, a lo mejor no, a lo mejor te van a amar así, gloria a Dios, pero hay gente que va a perder amigos, hay gente que va a perder relaciones, hay gente que su propia familia le van a decir, por favor no venga a hablarme del Señor. Pero hay un costo que asumimos porque amamos al Señor sobre todas las cosas. Y estamos dispuestos a asumir ese costo. Amén. Diga que está lo tuyo, yo soy uno que está dispuesto a asumir ese costo. Otra cualidad
El que una iglesia posea miembros aprobados en Cristo la hacen triunfante. Apeles, dice Pablo que era aprobado en Cristo. Quiere decir listos. Listos. Listos y aprobados. La gente piensa que estamos listos. ¿Sabe? El término aprobado tiene que ver con milicia, tiene que ver con preparación. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los cadetes, yo siempre cuento cosas de los cadetes cuando yo estaba era adolescente. Una vez me mareé porque hicieron una formación a la 1 de la tarde. Las reuniones eran a la 1 de la tarde bajo el sol, no sé por qué. En una escuela Kennedy por allá, por donde vivía hermana Antonia, que después de los cadetes siempre me acuerdo que paraba en casa de hermana Antonia y me daba una dona con un juguito de china. Y si usted va hoy, yo creo que todavía le da una dona y un juguito de china. Ya se acuerda, ¿verdad, hermana Antonia? Allí. Todavía hay dona. Siempre en su casa usted va allí, quiere comer dona, visita a hermana Antonia. Pues yo llegaba hambriento porque teníamos 2 o 3 horas en formación. Ahí parados bajo el sol enseñándonos disciplina. Por lo menos eso pensaban que nos estaban enseñando disciplina. Y una de las cosas que hacían en la formación era inspeccionar los uniformes. Inspeccionaban las botas, si estaban brilladas. Nos inspeccionaban la correa, la chaqueta, si estaba planchada. Nos inspeccionaban la ropa, el pantalón también, que estuviese puesto como se supone que aquí. Sé que los uniformes militares tienen una forma de ponerse el pantalón y las botas. Todas esas cosas. Si teníamos rango, yo nunca llegué a tener rango ahí. Y impresionaba el gran rango que tuviese en puesto. El recorte te lo impresionaban también. Es la buena excusa para ellos recortarme. Y una de las cosas que te hacían si no pasaba la inspección, te mandaban a hacer push-up para el piso. Te decía, tienes 5 push-ups por esto, 10 push-ups por esto, 15 push-ups por esto. Y tú no te podías reírle que estaba al lado tuyo porque le habían puesto a hacer push-up. Así que de cierta manera había que estar aprobado. Cuando tú llegabas allí, tú tenías que estar seguro de que estabas aprobado de acuerdo a la inspección que te iban a hacer. De la misma manera es el Señor. Cuando Pablo ve a Apeles, Pablo está diciendo, él es un obrero aprobado. Si Cristo lo ve, Cristo va a decir, ven buen siervo y fiel. Si Cristo viene a impresionar tu vida hoy, ¿será aprobado? ¿Será aprobada? Y no es que ahora vivamos del perfeccionismo, porque la Biblia enseña que el perfeccionismo también, ¿verdad? El perfecto es Dios. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás aprobado? ¿Estás aprobada delante del Señor? Dios te está perfeccionando. Cuando Dios mira áreas en tu vida hoy, ¿ve los mismos problemas que hace 3 años atrás? ¿Que hace 6 meses atrás? ¿O el Espíritu Santo realmente te está transformando tu vida? Está convirtiéndote en un obrero aprobado. Una iglesia que triunfa tiene miembros aprobados por Cristo. Aprobados, listos para ser enviados, listos para trazar toda palabra de verdad. No era la primera vez que Pablo usaba este término. En 2 de Timoteo 2:14, si lo pueden buscar. 2 de Timoteo 2:14. Búscalo, hermano. ¿Qué dice? Procura con diligencia. ¿Lo tienen, hermano? Vamos a esperarlos a todos. 2 de Timoteo 2:14. El 15, está bien. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o traza bien. En el lenguaje que yo tengo dice con precisión
que traza, que usa con precisión la palabra de verdad. Quiere decir que un obrero aprobado, según Pablo lo está viendo, es alguien que conoce la palabra y que la sabe usar. Yo no sé tú, pero tan importante que tú conozcas la palabra del Señor. Jesús, por la palabra de Dios, venció a Satanás en el desierto. Venció la tentación. ¿Ves? Por la palabra de Dios, Jesús pudo vencer y anunciar el evangelio, y cadenas se rompían, enfermos se sanaban, y el reino era establecido en los corazones, y fe nacía en la gente al estar cerca de Cristo, porque él hablaba la palabra del Señor, las palabras del Padre. Si tú no sabes hablar la palabra de Dios, hermano, procura entonces con diligencia hacerlo. Ser responsable. Él es parte de un ejército y Jesús viene a impresionarte. Pablo está aconsejando a Timoteo, que iba a pastorear la iglesia de Éfeso, un pastor joven, le está diciendo, tienes que ser listo, tienes que ser preparado para hablar la palabra de verdad. Pero mucha gente no somos aprobados, en realidad somos conformados. Pero una iglesia que triunfa ama presentarse delante del Señor, ama conocer la palabra, ama que el Señor lo corrija, ama hablar la palabra a otros y usarla bien. Porque quiere ser aprobado. Eso, podemos decir que es una evidencia de que Dios te ha tocado, es que amas la palabra del Señor. Una evidencia de que Dios está en ti es que estás comprometido con su palabra y no la vas a negociar y la usas bien. Y la palabra se va a convertir en tu mejor herramienta, no solamente para tu lucha, sino para la lucha de los que están al lado tuyo. ¿Alguien está aquí, hermano? Entonces una iglesia que triunfa tiene miembros aprobados en Cristo, y Emmanuel tiene que tener miembros aprobados en Cristo que usan la palabra de verdad, porque necesitamos aplastarle la cabeza al diablo. ¿Sí o no? Entonces, también hay gente que está en el Señor. Otra cualidad, gente que está en el Señor y se saben escogidos por Él. Qué bueno, gente que tiene sentido de pertenencia en el reino del Señor. Sentido de pertenencia, saben que han nacido de nuevo. Ves que vamos bajando de liderazgo, estamos yendo hasta los más nuevos en el Señor. Liderazgo, los que trabajan mucho, los que están aprobados en Cristo, los que sufren, los que tienen un compromiso mayor. Entonces están los que están en el Señor, los que están comprometidos con Él, por lo menos con su salvación, porque saben que fuera del Señor nada podemos hacer. Ahí está Narciso y su casa, está en el Señor, fíjese, está en el Señor. Dios no es algo que tú vienes a visitar. En Dios estamos o no estamos. Y es mejor estar en Él. Hay gente que quiere tener una experiencia con el Señor, pero no quieren estar en el Señor. Hay una gran diferencia. El que busca una experiencia quiere sentirse bien, pero el que quiere estar en el Señor sabe que no puede estar en ningún otro lado porque Dios le ha tocado. Y aunque no tenga la experiencia, va a permanecer firme. Porque sabe que Dios lo ha llamado, Dios lo ha escogido. Ahí estaba Narciso y su casa, estaba Rufo, escogido en el Señor. Yo he sido llamado y he sido escogido para estar en el Señor. Usted ha sido llamado, diga conmigo, usted ha sido llamado. He sido llamado, he sido escogido para estar en el Señor. Estar significa echar raíces en un lugar. Echar raíces, no podemos estar en dos aguas. Cuando estamos en el Señor queremos nutrirnos de Él, queremos crecer. ¿Va viendo esto, hermano? También en la iglesia de Roma hay personas especialmente amadas. Usted vio en varias ocasiones como Pablo dice, amado mío. Lo dice de Peneto. Yo pensaba en el Peneto y pensé en Marvel, pensé como que Magneto o algo así. Un chiste interno, ¿verdad? Como nombres raros de superhéroes. Entonces,
Dice, amado de Pablo y primer fruto de Pablo en una iglesia que se llama Acaya, ahora estaba en Roma. Pablo le dice, amado, tú eres amado mío, de Peneto. También lo dice de Amplias, también lo dice de Staquis, también lo dice de Pérsida. Pablo lo que está diciendo es que hay un vínculo fuerte con él. ¿Sí? Toma la mano del que está al lado suyo. En la iglesia debe haber gente que tú amas. En la iglesia debe haber gente que tú amas. No simplemente debe haber gente, sino que hay gente que te ama. Pero por si acaso, piensa en tu vida, cómo tú amas a las demás personas. Especialmente a los de la familia de la fe. Una de las cosas que sostiene la iglesia del Señor para que permanezca firme ante las acechanzas del diablo es el amor que debe haber entre los creyentes. Por eso es que la discordia, la división es una puerta abierta para que la cabeza de la serpiente pueda entrar. Y cuando tú no te sientes amado en un lugar, tu vínculo no es fuerte. Por eso todas las familias que tienen problemas, que lo que hay es pelea, tú los ves cada cual por su cuarto. No socializan, no se aman, no se ven, no sacan tiempo para ellos porque el vínculo está inmaduro, no está fuerte. Pero Pablo estaba diciendo, aquí hay gente que yo amo en esta iglesia. Y aquí hay gente de Manuel que yo amo. Y que usted debe decir lo mismo, aquí hay gente, hermano, hay veces que te vas a querer ir a la iglesia, pero porque hay alguien que te ama, porque sabe que eres amado en ese lugar, te vas a quedar. Y lo mismo pasa con tu familia terrenal. O sea, la familia terrenal, el apellido se queda. Aunque algunos se divorcian mentalmente. Pero una iglesia que triunfa a Satanás es una iglesia donde hay personas especialmente amadas. ¿Ve? Hay un vínculo fuerte porque somos compañeros de batalla. Dile que está tuyo, somos compañeros de batalla. ¿Sí? Tenemos batallas en común, tenemos un enemigo en común, tenemos una enseñanza en común, tenemos ministerios en común, tenemos vínculos en común, tenemos una familia, una fe, un amor, un bautismo en común. Usted ve que el enemigo va a buscar que tú te sientas como que no tiene nada que ver contigo, como que aparte, como que tú te sientas raro, como que no perteneces a este lugar. Pero una iglesia que triunfa es una iglesia que ama y da amor. Amor del verdadero. Amor que cuesta, amor que sacrifica. Amor que está dispuesto a estar con Pablo, con sus líderes, aún con los más nuevos. Amor que transforma. ¿Ve? Entonces hay gente también, parientes. Se alcanzan parientes. Pablo menciona pariente mío. Lo dice de Andrónico de Juna y lo dice de Herodión. Pariente no es realmente, puede haber sido familia cercana, no sabemos, pero lo más seguro es que eran judíos también. Eran de una misma nación. Una iglesia que triunfa es una iglesia que alcanza su nación, que alcanza su familia. Usted va a ver que el evangelio está siendo efectivo en tu vida porque hay gente que va a comenzar a llegar. Otros puertorriqueños, otras personas de tu familia van a comenzar a llegar a la presencia del Señor por tu testimonio. Parientes tuyos. Eso es bien importante. Yo sé de una iglesia que mi hermana perseveró en ella, que no bautizan a nadie. Si su pariente o su familiar testifica que ha visto un cambio en su casa. ¿Qué usted cree si hacemos eso aquí? Lo deberíamos hacer, ¿verdad? Antes de bautizar a alguien, deberíamos entrevistar a la familia. A ver si sigue con la misma gritería, con la misma contienda, con los mismos celos, con los mismos chismes, con la misma pelea, con los mismos pecados. Y una cosa que por lo menos la familia me diga, yo sé que la experiencia de Dios que ha tenido es real porque lo está intentando.
Por lo menos con eso yo digo, vamos a meterlos a las aguas bautismo. Que se bautice, que aspire, ¿ves? Habían miembros familiares de Pablo y Pablo reconocía el testimonio de que ellos estaban en el Señor, eran parte de la iglesia de Roma. Hay algunos que me dirán, pastor, no invita a mi familia porque no van a hablar muy bien de mí. Diga amén o diga ay, pero diga ay. Pero el evangelio comienza en casa. El evangelio comienza en mi corazón, influye en mi casa. Fíjese que Jesús dijo, y serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Jerusalén es mi casa, Samaria es mi ciudad, Judea es mi ciudad, Samaria es más, Judea es mi nación, Samaria es mi región, quizás el Caribe para nosotros. Más cercana, pero también hasta lo último de la tierra. ¿Cómo queremos alcanzar el último de la tierra si no? El evangelio comienza en Jerusalén, comienza en tu casa. ¿Dice amén conmigo? Amén. Hay otras personas que solo se mencionan su nombre. Por lo menos se mencionan, eran importantes para Pablo. ¿Ves? Quizás yo me pongo a mencionar a algunos de ustedes aquí. De otras personas puedo decir mucho porque los conozco, porque también están comprometidos. Hay otros que solamente puedan mencionar su nombre. Lo importante aquí no es si lo mencionaron nada más y no dijeron nada. Lo importante es que Dios los tiene en su noticia. Lo importante es que Dios está contando con ellos también. Lo importante es que son parte de la iglesia de Roma y tú y yo somos parte de una iglesia donde Dios nos ha puesto y esta iglesia está llamada a triunfar y Dios cuenta contigo, yo cuento contigo, los líderes contamos contigo. La pregunta es si tú estás dispuesto a ponerte en la brecha para aplastarle la cabeza a Satanás. Esa es una iglesia que triunfa. Dice el versículo 17 por ahí, que sabe reconocer la iglesia, apartarse de los que causan divisiones, de los que enseñan para sus propios vientres, que saben, Pablo les pide por favor, sean expertos para lo bueno, no expertos para lo malo, que no sean ingenuos para lo mal, o sea, sean inocentes. Hay gente que son buenos explicando cómo es el pecado. Conocen todas las maneras, las tentaciones nuevas. Yo me pregunto, ¿cómo es que las conocen? ¿Cómo es que saben que el tal site de internet hay tanta pornografía? Y qué bueno, a veces escuchamos testimonios de gente que nos menciona las cosas que hicieron. Gloria a Dios porque todavía la gente transforma. Pero la voluntad de Dios no es que seamos expertos en lo malo, sino que seamos sabios y expertos en lo bueno. Hay gente que habla, son expertos en todo lo malo que está haciendo la iglesia. Pero la Biblia del Señor nos enseña que seamos expertos para también hacer lo bueno, el llamado de Dios, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Yo por eso todavía creo en la iglesia, por más desastrosa que pueda estar la iglesia en Puerto Rico, con muchas divisiones, con mucho materialismo, con muchos hermanos. Yo creo que todavía Dios tiene un remanente, Dios tiene una iglesia y esa iglesia va a triunfar. Porque la iglesia es edificada por el Señor. Él prometió su palabra, Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús está comprometido con su iglesia. La iglesia que triunfa, Dios le promete aplastar en breve a Satanás. ¿Usted leyó ese versículo 20 conmigo? Fíjese que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Dios está comprometido a esta iglesia que tiene estas cualidades, que yo cuento contigo y yo creo que Dios cuenta contigo más que yo. Dios está comprometido primero a manifestarse como un Dios de paz. ¿Por qué paz? No porque va a haber ausencia de problemas, paz porque vas a necesitar paz para poder enfrentar al enemigo. Paz porque la vas a necesitar para poder hacerle guerra a Satanás.
Paz para que entiendas que en Cristo hay victoria, porque la paz proviene de la seguridad de que Dios te ha entregado la victoria y la iglesia está destinada para triunfar. Cuando tú no tienes certeza de la victoria, no hay paz. Te preguntas, ¿podré vencer? ¿Podré ganar? ¿Podré romper esta atadura? ¿Podré vencer? ¿Podré restaurar esto? ¿Mi matrimonio, mi familia, lo que sea? ¿Va entendiendo, hermano? Cuando no hay certidumbre de la victoria que Cristo tuvo en la cruz sobre el pecado, hay inseguridad. Comienza la intranquilidad. Comienza la falta de fe, la incredulidad, porque no estás seguro de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero la iglesia de Roma, Pablo estaba diciendo, tengan paz. Dios se va a manifestar con paz, porque el sacrificio de Cristo produce paz con Dios. Ya no estamos en su contra, ya no vivimos como nos da la gana, ahora vivimos para Él, hicimos las paces con Él, me gusta decir eso mucho. Ahora deseo ser alguien que en Dios use. Estoy a favor de lo que Él quiere hacer de su voluntad, no en contra de Él. ¿Me está siguiendo, hermano? Dice, y el Dios de paz, diga conmigo, y el Dios de paz me dará seguridad de la victoria. Esa es una iglesia que triunfa. Esa es una iglesia que triunfa. ¿Ve? Dios pudo haber sido, oh, el Dios guerrero, hay que venir ahora. No, el Dios de paz. El Dios todopoderoso se manifestará. ¿Sabes qué? El Dios todopoderoso se manifestó en la cruz, venciendo el pecado, tomando tus cargas y las mías, tus luchas y las mías, y Él venció allí, manifestó su poder con toda su gloria y resucitó al tercer día para darte la victoria sobre cada una de tus luchas. Pero le estoy hablando a la iglesia. La iglesia se tiene que levantar y entender que hay certidumbre de victoria en la cruz. Y Pablo está diciendo, cuando tú tienes esta certidumbre de fe, amén, hay paz, hay paz, hay paz. Cristo le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz. ¿Cuánto creen que el diablo fue vencido en la cruz? La Biblia dice en Colosenses 3 o 2, no me acuerdo, 15 y 16 o 3, 15 y 16, que en la cruz fue exhibido toda potestad, el mismo infierno fue exhibido públicamente en la cruz. O sea, lo que Satanás sufrió en la cruz fue una derrota que él ni se lo esperaba. Cuando Jesús dijo consumado es, tengo que ponerme de pie ahora. Cuando Jesús dijo consumado es, Jesús lo que dijo fue un grito de victoria. Y ese grito de victoria era el grito que hacía un gladiador cuando vencía uno a otro. Y cuando el grito de victoria se daba, que el tipo ya decía, ¿cómo que decía? Hay un juego cuando yo era chiquito, que no es recomiendo que lo jueguen, pero se llama Mortal Kombat. Kelvin sacó rapidito el nombre porque tú lo jugabas, no te hagas caso. Y decía, termínalo. Ya, o sea, ya en la parte de un juego de maquinita, por si acaso, no es un juego de verdad. En la parte que ya estás amareado, el oponente ya no servía para nada, ya tú lo tenías achocado. La máquina te pedía, termínalo, acábalo. ¿Cuántos se acuerdan de ese juego? Oye, hay unos cuantos aquí. Todavía hay unas versiones nuevas, más cristianas. Apocalíptica. Entonces, en ese juego, decía acábalo, eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Lo que pasa es que era la versión romana. La versión romana, el gladiador estaba en el piso, habían dos peleando. Y el gladiador, cuando estaba ya en el piso, que estaba rendido, cogía y ponía su pie en la cabeza del oponente. Y cuando Cristo en la cruz venció a Satanás, lo que hizo fue poner su pie en la cabeza, porque fue el grito que dio del oponente.
invitación no es simplemente que creas que Cristo lo hizo en la cruz y que entiendas que eso fue lo que ocurrió, sino la invitación que Pablo está haciendo a la iglesia de Roma es que bajo tus pies pongas a Satanás. Ahora, entiende que esta tarea le toca al Señor. Lee bien el texto, ese versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies, bajo vuestros pies. Esa es una iglesia que triunfa. La iglesia que triunfa entiende que hay certidumbre de fe, hay un periodo de resistencia, hay un periodo que yo tengo que aguantar, hay un periodo que me tengo que someter al Señor, hay un periodo que yo tengo que involucrarme, entender cuál es mi llamado, entender que hay un proceso de crecimiento. Lo vemos en la iglesia de Roma y lo vemos en Emmanuel. Hay gente aquí en diferentes niveles de compromiso, pero tienes que seguir creciendo. Tienes que seguir creciendo, porque mientras más certidumbre de fe, mientras más tú entiendas el plan de Dios para tu vida y lo que sucedió en la cruz, en breve Dios va a poner a Satanás bajo tus pies. Hay teólogos que se preguntan si eso fue algo para el futuro o era algo que la iglesia de Roma iba a experimentar en ese tiempo. Porque Pablo está diciendo, Satanás aplastará en breve a Satanás. Dios aplastará en breve a Satanás. Tampoco quiere decir que tenemos que andar pisando por todos lados. Diablo. Ha pisado. Porque esa es la tarea del Señor. Ahora, pero como somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que en la cabeza haya una victoria segura? Porque Cristo es la cabeza y Cristo proveyó esa victoria, pero en los pies no se manifieste. Porque tú y yo somos los pies, somos parte del cuerpo de Cristo. Dile que estaba tú y yo somos los pies. Entonces, cuando eso pasa, ahora que yo estoy en este asunto, ¿verdad? Trabajando con esto de la espalda, me entiendo un poco. ¿Cómo hay creyentes que la cabeza es Cristo? ¿Cuánto su cabeza es Cristo? Pero parece que tienen problemas de aquí a los pies. Porque los pies como que no les funcionan. Porque siempre andan derrotados. Aquí no hay problema, la cabeza es Cristo. La victoria está segura, Cristo te la entregó. Se cree que hay una doble interpretación, una doble aplicación de este pasaje. Que los romanos iban a ver cómo Dios aplastaba la cabeza en breve de Satanás. Pero también la iglesia va a ver en el futuro cómo Dios va a aplastar la cabeza de Satanás. Ahora, no es que Dios lo va a hacer porque Él ya lo hizo en la cruz. Pero la victoria que Él prometió en la cruz es para los que creen. ¿Me está entendiendo? La victoria que Cristo proveyó en la cruz está disponible para todo el mundo, pero es para los que creen. Para los que creen, hay victoria, poner a Satanás bajo vuestros pies. Para la iglesia del Señor. Para la iglesia que triunfa. Pablo está viendo a la iglesia romana como una iglesia que puede aplastar y poner bajo sus pies a Satanás. ¿Usted vio todas estas cualidades? Por eso que este mensaje no es un mensaje como que de guerra espiritual típico. Usted tiene que entender que la manera más fácil de aplastar la cabeza a Satanás es usted haciendo la labor que Dios le mandó a hacer. Y Pablo también está aquí reclamando una promesa que se hizo en Génesis 3, versículo 15. Quiero que usted vaya conmigo y con esto termino. Con esto termino, pero no sé cuánto me tardé en este término, ¿verdad? Pero con esto termino. Génesis 3:15.
Ustedes, Adán y Eva pecaron, Dios los confronta, está restituyéndolos, pero también está diciendo las consecuencias, pero también está hablándole a Eva, en este caso está hablando en 3:15 está hablando a la serpiente. Está diciendo, por cuanto tú de esto te arrastrarás y todas esas cosas que ya sabemos. Pero lo que dice el versículo 3:15, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, dice, pondré enemistad entre tú y ¿qué? Y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente de ella. O sea, ya pues Dios le estaba revelando a la humanidad, va a haber una lucha. Va a haber una lucha en el corazón. Una lucha espiritual. Y va a haber una lucha entonces entre tu simiente, o sea, la simiente de Eva, y la simiente de la serpiente. Obviamente no tenemos lucha con los hijos, con las bobas ni nada de eso, ¿verdad? Son las serpientes, no está hablando de serpiente terrenal. Está hablando espiritualmente. Está hablando de la simiente del reino de las tinieblas, de Satanás, con letra minúscula y sin acento. No entendieron, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué? Yo estaba en una pelea con el corrector, porque siempre me quedé poner a Satanás en letra mayúscula y con acento. Y yo, no, tú vas en letra minúscula y sin acento. Satanás no necesita letra mayúscula. Cierro paréntesis. Mira lo que dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, y su simiente, ¿está hablando a quién? A Eva ahora, pero le está diciendo al diablo. Está mirando a la serpiente, pero le está hablando de ella. Está diciendo al enemigo desde el Edén, le está diciendo, la simiente de esta mujer, hablando de la humanidad, te aplastará la cabeza. Y tú la herirás en el calcañar o en el talón. ¿Ves? Entonces, lo que me parece curioso aquí, que esto fue lo que recibí del Señor. Escuche bien. Esto yo lo recibí del Señor. Si usted lo quiere recibir, prepare su corazón. ¿Con qué se aplasta? Por los pies. ¿Sí? Lo vemos en Génesis 3:15. Lo vemos en Romanos 16:20. Pero ¿dónde es el lugar que Satanás nos hirió? En los pies. En el talón. Entonces hay mucha gente que no avanza en sus vidas porque todavía el lugar de su herida, el lugar donde Dios quiere darles autoridad, todavía está herido por Satanás, o bajo control, o bajo el dominio de Satanás. Y hasta que tú no entregues esa área de tu vida, no vas a poder crecer en la iglesia, no vas a poder crecer en el Señor, y tus pies no van a funcionar. ¿No les parece curioso que en el mismo lugar donde Satanás te hirió es el mismo lugar que vas a usar para aplastarlo? Quizás muchos han estado luchando con cosas, con el creo y no creo. Quizás muchos han estado luchando con diferentes problemas, inclusive batallas espirituales, porque también las tenemos. Todas son espirituales. No quiero decir que algo es más espiritual o menos espiritual, porque todas las luchas que tenemos, en cierta manera, tienen que ver con nuestra vida espiritual. Pero hasta que tú no entiendas que eso donde Satanás te hirió, donde entró el pecado a tu vida, Satanás básicamente te tiene, pudiéramos decir, cuando no estamos en Cristo, te tiene como agarrado por el talón y no puedes crecer. Y estás cojo. Pero cuando Cristo viene a la vida de una iglesia, cuando Cristo viene a la vida de una persona, el lugar donde estás herido,
el lugar donde Satanás tenía autoridad sobre tu vida, el lugar, el pecado oculto, el que sea, que te dé vergüenza, aquella área de atadura que tú dices, esta área yo no sé, como que no arranco, como que no vengo. Cuando tú entregas tu vida al Señor, comienza a operar una cabeza diferente. Ya no eres simiente del reino de las tinieblas, ahora eres simiente del reino de Dios. Y esta promesa se hace real y se hizo real en Cristo, porque la promesa que Dios le dio a Eva se cumplió en Cristo. De la simiente de Eva viene Jesús, y Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. Jesús, que es nuestra cabeza, pero ahora esa victoria se tiene que manifestar en el cuerpo de Cristo. ¿Me va entendiendo? Y esa victoria se va a manifestar en nosotros, ¿ve? Para que podamos vencer con nuestros pies. Yo creo que tiene doble consecuencia, eterna y ahora, al igual que a los romanos. Pablo está diciendo, no simplemente vas a vencer, Romano, yo te digo, Emmanuel, no simplemente vas a vencer en la eternidad. No simplemente vas a vencer sobre el diablo cuando Dios venga y la redención de todas las cosas. Cuando Dios haga cielo nuevo y tierra nueva y el enemigo sea finalmente encadenado y juzgado. Tú vas a vencer también ahora. Ahora, porque la cabeza de la iglesia que Cristo te dio la victoria. Entonces, ¿por qué la cabeza? Hay que aplastarle la cabeza a Satanás. Porque tiene que ver con la forma en que se mueve la serpiente. La serpiente se mueve usando su cabeza. Y si su cabeza cabe por un lugar, cabe todo su cuerpo. Y cuando Dios le dice, hay que aplastar la cabeza a Satanás, no dice, entonces, o sea, lo que quiere decirle, hay que atestarle un golpe fatal. No es que la dejes inmóvil, no es que la encierres y la guardes y la tengas de adorno. ¿Sí? No es que juegues con ella, no es que le digas muchas cosas bonitas, porque hay mucha gente que le dicen muchas cosas bonitas al diablo, como que te reprende y todo eso, pero viven al garete. Es que vivas lo que predicas. Es que comienzas a tomar decisiones que se refleje que hay autoridad de Dios en tu vida. Que comienzas a decirle, yo le estoy aplastando la cabeza a Satanás. La autoridad de Dios fluye en mi vida y esa es la iglesia que triunfa. Yo le voy a dar cabida para que pueda entrar en mi vida porque estoy seguro de la victoria que Cristo alcanzó en la cruz para nosotros. Así que yo no sé cómo tú te ves con todos estos nombres, con todas estas cualidades, con todas estas cosas que mencionamos hoy. Yo lo que te digo es que la iglesia de Roma era una iglesia que estaba destinada para triunfar. También sé por la historia que hemos visto que la iglesia de Roma se ha descuidado mucho en su teología. Y una iglesia que estaba destinada para triunfar, ahora es parte de uno de los problemas más grandes que vemos en la historia. De idolatría, de la apostasía. Lo importante es que te mantengas delante del Señor, firmes, centrados en la palabra del Señor. Porque yo quiero que tú te veas como Febe, como Priscila y Aquila. Quiero que te veas como aquellos que son capaces de sufrir a causa de la fe. Quiero que te veas como gente que está en el Señor, como gente aprobada, como gente que quiere crecer, como gente amada. Esa es la iglesia Emmanuel que Dios está viendo y esa es la iglesia en la cual tú te debes ver también. Que te veas con autoridad de parte de Dios, pero la autoridad viene cuando se toman decisiones importantes en la vida y uno dice, Señor, yo te voy a servir, aunque sea solo, yo te voy a servir. Aunque nadie más me siga, yo voy a servir al Señor. Porque cuando yo me comprometo con el Señor, lo que vemos en este pasaje, cuando yo me comprometo con Él y con su obra, el Dios de paz, no yo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás.
bajo vuestros pies. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Aleluya. 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 ¿Qué tal si inclinas tu rostro ahí donde estás? Cuando los pies no pueden atestar un golpe que el cuerpo, volviendo al ejemplo que yo mencioné, de lo que me está pasando ahora, yo puedo decir en mi mente, ponte derecho y camina. Lo he hecho varias veces. Me quedo con dolor. Lo he hecho en fe, ¿verdad? Y sí, lo voy a seguir haciendo de vez en cuando. ¿Ves? Pero sé, cuando no lo logro hacer es porque hay un problema en el cuerpo. O sea, la señal sale bien de aquí, de la cabeza, pero no puede llegar bien al cuerpo, porque el cuerpo está en fe. Así que esa puede ser quizás una de las razones por las cuales no puedes atestarle un golpe a la serpiente, porque estás enfermo. Y la verdadera enfermedad que contamina nuestras vidas se llama pecado. Y si algo aprendemos del libro de Romanos, que nos tiene en la asignación, es que Dios aplastó, Dios derrotó la ley del pecado que habita en nosotros. Que si confesamos nuestros pecados, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra. ¿Sí? O la segunda razón puede ser por la cual tu cuerpo no funcione, además de porque puedas estar enfermo, es porque a lo mejor no eres parte del cuerpo. Y tienes que preguntar si eres salvo, si eres salva, si le has dado tu vida al Señor. Pero si no estás enfermo y si eres parte del cuerpo, yo creo que tú entiendas que hay una victoria sobre cada lucha, y que esa victoria está también, se ve reflejada en tu compromiso con el Señor y con la iglesia para seguir en la obra que Dios ha puesto en tus manos. Así que es tiempo de pelear, es tiempo de levantarnos, y es tiempo de decirle: Señor, yo necesito vivir esta verdad en mi vida. Yo no quiero ser como las olas del mar que vienen y van, como los de doble ánimo, porque a los de doble ánimo no se les contesta nada. Porque tienen una lucha para que Dios le va a dar algo, una victoria a alguien de doble ánimo, que no puede retener la victoria del Señor. Entonces pues tienes que vivir la experiencia, tienes que llorar, tienes que de esto, pero cuando tú estás seguro, hermano, de que Dios está en tu vida, no importa la experiencia, tú sabes que en breve Dios va a darte la victoria. Esa victoria no simplemente es para el mañana, ni para la vida venidera. Esa victoria comienza ahora. Y hay gente aquí que tiene que tomar decisiones delante del Señor. Hay gente aquí que el Espíritu Santo les habló durante el mensaje y le dijo: estoy hablando contigo. A lo mejor aquí hay Febes, a lo mejor aquí hay Priscilas y Aquilas, a lo mejor aquí hay Narcisos que se entregaron en contra de la definición de su nombre, que es orgullo. Se entregaron al Señor, que fueron en contra de la corriente. Estoy seguro que aquí hay gente amada por el Señor y amada por la iglesia y por el liderazgo de esta iglesia. Y el enemigo sabe todas esas cosas y te tiene enfocado en musarañas, por decirlo así. Perdón si vamos a mal ejemplo, pero lo que quiero decir es que te tiene enfocado en los problemas de la vida, en cuán grande es tu pecado, y tú y la obra del Señor necesitando de líderes, necesitando de personas que se comprometan, necesitando de gente que diga al Señor: hey, aquí cuenta conmigo. Ahí sí que le vamos a dar un golpe fatal al enemigo. Necesitamos gente comprometida con el Señor, y yo creo que ese eres tú. Y este es el tiempo de estar en la casa del Señor, de vivir para Él. Alguien dice: yo entiendo y quiero oración, yo quiero triunfar,
Yo quiero triunfar. ¿Alguien dice que es conmigo? Mientras usted inclina su rostro y le pregunta al Espíritu Santo, tú me estás hablando. Tú me estás hablando, tú me estás diciendo, yo entiendo que es conmigo. Alguien dice, yo soy parte de esa iglesia triunfante, Dios te bendiga. Alguien más dice, yo soy parte de esa iglesia triunfante. Yo soy parte de esa iglesia triunfante, Dios me está llamando a más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más dice, Dios ven conmigo. Queremos hacer una oración colectiva por ustedes. Dios está levantando un ejército. Si lo hizo con la iglesia de Roma, lo va a hacer con nosotros también. Lo va a hacer con Emmanuel también, con todos aquellos dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo quiero salir del montón. Yo no quiero ser una iglesia, un nombre. Yo no quiero ser cristiano por cultura. Yo quiero ser realmente alguien que va en contra de la corriente, que da su vida, su compromiso por el Señor. A ti lo que te espera es la victoria. A ti lo que te espera es la victoria, pero hay que tomar decisiones. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Sigan pasando al frente. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Esta ciudad de los líderes se acerca. Vamos a orar, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Y vamos a creerle al Señor. Gira sus manos hacia acá. Quiero una iglesia comprometida con el Señor. Ustedes que pasaron al frente son la iglesia. La iglesia no es una estructura. Ustedes son la iglesia. Ustedes están llamados a vencer. Ustedes están llamados a triunfar. Ustedes están llamados a ver el pecado que a veces vemos, que el Espíritu Santo te va a mostrar en tu vida como algo posible de vencer. A ser libres. Libres para vivir para Él. Libres para dedicarse para el reino. Libres para estar delante de la presencia del Señor en libertad de vivir para Él. No para que vivan para sus propios vientres, para su propia satisfacción, sino para que vivan para la gloria y la honra del Señor. Esa es la iglesia, Manuel, que Dios está llamando. Dios te está diciendo, vive como un discípulo. Vive como un discípulo. Así que, Padre, nos ponemos de acuerdo en esta hora. Eleva oración, hermano. Eleva oración, porque esto también es batalla. Dios está llamando a la iglesia. Dios está llamando un cuerpo. Dios está llamando un ejército. Dios está llamando líderes. Dios está llamando gente de Dios. Gente que abra su entendimiento. Gente que abra y diga, sí, Señor, heme aquí. Úsame a mí en el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos victoria, Señor. Tu victoria en la cruz. 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 En el nombre de Jesús. Para cada uno de ellos. Para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos victoria. Declaramos victoria. Declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice amén. Alguien dice, yo entiendo lo que se ha predicado hoy. Yo entiendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Me está hablando. Que soy parte de una iglesia que triunfa. Que toma decisiones. Que no tiene miedo. Que no tiene miedo al costo. Soy parte de esa iglesia. Te adoramos, Señor Jesús. Te reconocemos. Hay pecados que se tienen que confesar. Hay luchas que se tienen que hablar. Hay áreas en tu vida que tienen que venir bajo la autoridad del Señor. No estás solo. No estás sola. Eres amada por el Señor, amado por el Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios te está llamando y está diciendo, hay que seguir adelante. Hay que seguir batallando. Aleluya, 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 aleluya. Hay que darle su corazón al Señor, reconciliarse con Él. Pero que está aquí al frente de la iglesia, quiere entregarle su corazón al Señor. Sí, habrá alguien que alzando su mano y dice, yo quiero rededicar mi vida al Señor. Rededicar mi vida al Señor. Entregarme completamente a Él. Habrá alguien que dice, yo entiendo que es conmigo. Una invitación que el Espíritu Santo le está haciendo, te está diciendo, rededica tu vida al Señor.
Comprométete otra vez. Vive para mí. Oh Espíritu Santo diciéndote, yo tengo planes contigo. Planes de bien, planes de conquista sobre cada lucha, sobre cada área. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.